para este primer encuentro, que esa primera sesión, ¿verdad? Ustedes ya recibieron la información del seminario y ahí están las 8 sesiones. Y para esta primera sesión, nosotros lo que vamos a trabajar es con el método mismo, ¿verdad? De lectura popular de la Biblia. Yo le digo método mismo, pero dentro de lo que es la lectura popular de la Biblia, del método de la lectura popular de la Biblia, hay diferentes formas de trabajar desde este método. Entonces, lo que vamos a hacer hoy aquí con ustedes, ¿verdad? Compartir en ese espacio, es hacer una introducción a ese tema. Yo cuando veo así los rostros, yo digo, oye, pero aquí ya hay gente que ya, ¿verdad? Ya conoce, ya las que han estado en otros espacios, pero pienso que siempre es importante retomar el tema del método. Y al retomar el tema del método, lo retomamos, pero también actualizando este método para las preguntas, para los conflictos que estamos enfrentando en la actualidad. Para el tema del seminario, así de modo general, elegimos Biblia, Casa del Pueblo, disputas hermenéuticas y conflictos en América Latina y el Caribe, ¿verdad? A veces aquí en el DEI también utilizamos mucho la expresión aviala para estar con una palabra que es más nuestra, pero se refiere a ese contexto. ¿Y por qué estamos trabajando por qué este tema? Ese es el primer punto, ¿verdad? ¿Por qué ese tema para este seminario de lectura popular de la Biblia? El seminario aquí en el DEI ya tiene, como decía Caro, varios años, lo hacíamos de forma presencial. Esperamos el próximo año volver a hacerlo también de forma presencial, o ver ahí alguna forma también de las personas que no pueden venir a acompañar a distancia. Pero ese seminario, desde que surgió, y me acuerdo, y hacer aquí también memoria de Pablo Richard, que fue la persona que inició ese trabajo aquí en el DEI, una persona también parte de nuestros fundadores y alguien que su vida, la vida de Pablo, fue dedicarse al tema de la lectura popular de la Biblia. Entonces, cuando empezó ese seminario, Pablo decía, seminario intensivo de lectura popular de la Biblia. Ele hacía mucho énfasis en ese intensivo, porque era un mes bastante intenso. ¿Y por qué esta apuesta del DEI en hacer un seminario intensivo? ¿Verdad? Que ahora ya está hasta más cortito, ¿verdad? En tiempo, pero aquí la propuesta es esta. Nosotras aquí desde el DEI creemos en la importancia, ¿verdad? De mantenernos al día, de profundizar, de prepararnos. Y las personas que están ya preparadas de ir actualizándonos en el tema de la lectura de la Biblia y de la lectura popular de la Biblia. Y cada vez se hace más necesario eso. Mira que ese tema es tan importante que hasta la lluvia paró por aquí, para dejar de hacer ruido y para que se pueda escuchar muy bien. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, el cielo se está abriendo, pero para parar de llover, no para seguir lloviendo. Aquí el cielo se abre para parar de llover. Entonces, el tema nuestro es el tema central que queremos trabajar, es realmente el tema de las disputas hermenéuticas y los conflictos que tenemos en América Latina y en el Caribe, en allá. ¿Y por qué eso? ¿Por qué hablar de disputas hermenéuticas? Porque hoy día la Biblia está siendo utilizada para todo. Acaba de haber, yo creo que fue hoy, una marcha aquí en Costa Rica, una marcha que se une la Conferencia Episcopal, la Asociación de Iglesias Evangélicas, ¿verdad? Y
reúne para, dicen, para defender a los niños, en defensa de la niñez. Si ustedes van allá y les preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación que los lleva a eso y qué quieren con esa marcha? Es una determinada interpretación que hacen de la Biblia, ¿verdad? Y una interpretación que refuerza lo que hemos estado llamando y trabajado en otros seminarios, que es una interpretación fundamentalista, literalista de la Biblia. Entonces, si nos mandan o si nosotros hacemos una otra marcha, también por la niñez, estoy segura que vamos a hablar también que una de las cosas que nos va a motivar es también un acercamiento a la fe, ¿verdad? Una motivación religiosa, una lectura distinta que hacemos de los textos de la Biblia. Entonces, esas disputas y esas disputas hermenéuticas están sobre la mesa. No sé si al final vamos, espero que al final de esas sesiones, lo que nos ayude, esas sesiones nos ayuden a tener criterios, ¿verdad? Clarificar entre nosotras algunos criterios y algo que yo siempre digo aquí en el DEI y que para mi vida es muy importante, es que en ese momento de la historia, en ese momento de la historia, no estar del lado equivocado. Saber escoger en qué lado estamos en ese momento de la historia. Que es un momento conflictivo, es un momento de disputas, es un momento de, no solo de conflicto, pero casi que de destrucción. No hay, es un momento que se hace muy difícil el diálogo también. Entonces, por eso que el DEI tiene un programa que busca trabajar el tema de diálogos sociales, diálogos improbables, diálogo y reconciliación. Entonces, ese seminario se marca en eso, ¿verdad? Que es una característica del momento que estamos viviendo, donde la Biblia no es solo algo que está en la mano de las iglesias, que está ya dentro de la iglesia, pero la Biblia sale a la calle y como vamos a ver aquí una imagen, la Biblia va a ser también un discurso que ocupa lugares, ¿verdad? En las asambleas legislativas, en los discursos cuando un presidente asume el poder. Entonces, eso tiene un peso, una fuerza política muy grande. ¿Y por qué Biblia Casa del Pueblo? Bueno, aquí les voy a contar una parábola, voy a contar solo un pedacito y después vamos a compartir el libro con ustedes para que ustedes lean esta parábola. Y esa parábola o esa comparación Biblia, Casa del Pueblo, está allá atrás, en el origen, en una porque toda cosa buena nunca tiene origen en un solo lugar. Porque la gente empieza a pelear. Ay, teología de liberación empezó en Perú, no fue en Brasil, no fue en Costa Rica, no fue Argentina, no importa. Las cosas buenas siempre empiezan en varios lugares, son semillas que están en diferentes lugares. Así fue con la lectura popular de la Biblia. Entonces, esa expresión, Biblia, Casa del Pueblo, viene de una de estas fuentes, uno de sus inicios de la lectura popular de la Biblia, que fue en Brasil, y fue con una persona muy querida, muy amada, que se llama Carlos Mesters. Y después en Brasil también hay otras referencias, Milton Schwantes. Yo digo que son por lo menos 2 escuelas de lectura popular de la Biblia que viene de Brasil. Entonces, voy pedir la paciencia de ustedes. Yo voy a estar hablando un poco más en esa primera, que ahora lo que queda son como esa primera media hora, y vamos a hablar sobre, bueno, un poco qué es, qué entendemos por lectura popular de la Biblia, y aquí siempre muy abierto. Si ustedes preguntan a Larry Madrigal en El Salvador, va a tener también su lectura, ¿verdad? Porque son experiencias diferentes. Les voy a hablar un poco sobre eso, las características de la lectura popular de la Biblia, características del método
de lectura popular de la Biblia. Después vamos a entrar en una propuesta que tengo aquí, que es la lectura popular de la Biblia y la incidencia política. Entonces vamos a ver también cómo podemos trabajar este método, ¿verdad? Esses passos. Método é sempre um caminho e que aqui para nós outras o caminho não é só um caminho, o caminho é como que uma guia, verdade? Então, aqui vamos falar primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, primeiro momento, segundo momento, pero aqui sempre vamos estar trabalhando de forma que cada uma pueda assumir esses aprovechar, ¿verdad? Estas pistas y ir haciendo su propio camino. Bueno, entonces ese es el plato. Yo no voy a decir ni todo el menú. Aquí servimos plato del día, ¿verdad? Ese es el plato del día. En Brasil se dice, bueno, ya nem sei, antes se decía prato feito, PF, né? É o prato feito. Então, não podemos escolher outro prato, porque está preparado esse, pero podemos sim enriquecer isso que vamos apresentar aqui. E lo vou fazer, apesar de que não me gusta tanto, pero vou fazer através do famoso PowerPoint, não? Então, vou compartilhar pantalla e aqui vamos acompanhando isso que fazendo pouco esse caminhar. A proposta para hoje é, eu hablo um pouco agora. Después ustedes van a hacer un trabajo de grupo, porque lectura popular de la Biblia no se puede solo escuchar una persona hablando, hay que hacer alguna experiencia, ¿no? Y después entonces volvemos aquí para un momento de compartir. Entonces hoy es esa presentación inicial, esa apertura, ¿verdad? Y después cada una de las sesiones va a trabajar uno de lo que estamos llamando de estos desses conflitos específicos, não? Desses conflitos. E a invitação, e com isso termina essa introdução à la introdução, e a invitação é, compas e hermanos, hermanas e parientes, a invitação aqui é, apesar da distância, a sermos bem ativos, como dizia Caro, utilizando o chat del Zoom, utilizando também o chat que vocês têm, ¿verdad? Ou não sei se através desse se pode enviar mensagem, pero ou por lo menos aqui vamos aproveitar esse tempo, não? E fazê-lo bem ativo. Há coisas que aqui traemos propostas, perguntas e que são búsquedas que nós outras também estamos. Esses espaços auspicios, pero hagamos de ese espacio un espacio de formar comunidad también, comunidad de lectura popular de la Biblia y comunidad basada en la amistad es lo que forma comunidad, ¿verdad? Entonces, no nos enfriemos, la lluvia pasa y ya podemos escucharnos mejor y también hagamos comunidad, porque la lectura popular de la Biblia solo la podemos hacer en comunidad. Entonces, yo dejar ver si puedo compartir pantalla. Sí, aquí está. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de eso. Ahí me digan cuando ya aparezca. Ok. Bueno, entonces es aquí era la propaganda ya del último día, pero ya pasó. Entonces aquí está el tema, lectura popular de la Biblia. Ya, si logro, ¿cómo hago para esconder eso? Ok, ya. Entonces, vamos a trabajar con el tema de lectura popular de la Biblia e incidencia política. El tema de la incidencia es por la razón que yo les compartía antes, ¿verdad? La necesidad que tenemos
Y quiero realmente conversar con ustedes, perdón, sobre eso, porque cuando la Biblia se hace algo tan manipulable, es algo que se utiliza el discurso religioso y el discurso basado en una determinada interpretación de la Biblia. Entonces, ¿cómo hacer incidencia política? No estoy convencida del todo si nuestra incidencia política tiene que ser realmente agarrando la Biblia y presentando un otro discurso. Pero si no es así, es por lo menos deslegitimando esse discurso que utiliza a Bíblia para violar os direitos das pessoas, para explotar as pessoas, discriminar os corpos, destruir a natureza, negar a ciência. Então, o que vamos fazer aqui, e vamos vendo ao final a que conclusão chegamos. E eu estou também, isso sim, profundamente convencida que, com base a uma leitura liberadora do texto, também podemos dar aportes muito importantes à sociedade. E são aportes tão importantes que, em função de esses avanços que hemos tenido, em termos de direito das mulheres, de direito das pessoas LGBTIQ+, de avanço da organização de trabalhadores, governos mais de esquerda na América Latina, em função de isso, é que surge este contragolpe, verdade? Estas leituras que vão em função desses avanços que hemos tenido. Bueno, entonces, aquí vamos. Aquí hemos estado perdiendo en términos de, ¿verdad? Mucha gente, se nos ha ido varios de esas personas lindas que han aportado mucho para la historia del pensamiento crítico en América Latina. Recordar aquí también a Franz Rinkelhammer, uno de los fundadores del DEI, que falleció hace pouco mais de um mês, a Vin. E aqui temos uma pessoa que está com nós, que é de um grande aporte também, que é Carlos Mesters. Carlos tem esta frase: interpretar a Bíblia não é ler o texto e explicarlo. Não se trata solamente de saber lo que dice el texto. Se trata de hacer realidad la fe que tenemos y que nos dice, Dios habla hoy. Eso aquí es muy importante. Dios nos habla hoy. Leemos e interpretamos la Biblia para discernir esta palabra. Eu puse aqui em português que nós decimos essa fala de Deus. Fala tem que ver mais com essa palavra, pero esta palavra puesta em diálogo, essa palavra que uno utiliza para comunicar-se com o outro, com a outra. Então, leemos e interpretamos a Bíblia para discernir esse diálogo de Deus, essa fala de Deus en el corazón de la vida y en el caminar del pueblo. Entonces, aquí cuando hablamos de hacer la lectura popular de la Biblia, es como entender esse diálogo, essa fala de Deus, essa palavra de Deus. É assim, quando decimos em espanhol, por exemplo, palavra de Deus, uno já lo relaciona com Bíblia direto, pero é esse hablar, esse comunicar de Deus, que se comunica também en el corazón de la vida y en el caminar del pueblo. ¿Qué significado tiene eso hoy día para los hermanos y las hermanas de Perú, con esa lucha incansable que están por la democracia? ¿Verdad? ¿Qué significa eso para la gente en Chile? Que se logra dar un paso grande y de pronto
como em Brasil também, nos vemos tão ameaçada esta vida de novo que experimentamos em nossos pueblos, pero que é como, verdade, o niño que nasce no Apocalipse, que já lo querem devorar. Então, todos os passos, os avanços que vamos tendo a nível político estão ameaçados nesse momento. Então, como interpretar a Bíblia? Como Deus nos habla hoje na América Latina e no Caribe? Essa é uma pergunta que nos vai acompanhar. Então, Carlos Mesters nos conta uma parábola de la puerta. Eu não vou contar toda a parábola e não vou contar também o final da parábola, que la vamos a enviar. Com Caroline decíamos que vai ser muito importante que vocês abram, não sei se em sua computadora ou como se pode fazer com os celulares também, como na bibliotequita, verdade? E les vamos estar enviando alguns livros, verdade? Não só artículos, mas também alguns livros completos para que vocês possam enriquecer que a veces uno necesita de materiales también. Entonces, para que ustedes puedan tener esos materiales para seguir trabajando, ¿verdad? Con los temas que vamos a estar tratando aquí. Entonces, está esta parábola de la puerta. Yo voy a estar mirando para acá, que tengo otro computador aquí y que vamos a estar leyendo desde aquí. Bueno, en esa parábola cuenta Carlos Mesters. Esa parábola está en un libro que se llama Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? Ese libro yo creo que es del 96. Fue publicado en 1996. Entonces, en esa parábola dice así, que había una vez un pueblo, ¿verdad? Un pueblo pequeñito. Y en ese pueblo había una casa. E nessa casa, uma casa muito antiga, verdade? Como essa que aparece aí, parecida a essa. E nessa casa ligava a gente. E a gente ligava de todo lado, verdade? Aí do pueblo. Essa casa tinha uma característica, era que era uma casa com uma porta um pouco rara. E nessa porta, em seu umbral, nessa partecita de arriba da casa, esse umbral como que desaparecia. Y la casa, y parecía que no había separación entre la casa y la calle. Entonces la gente entraba en la casa, salía de la casa, entraba en la casa, y ahí parecía, estaba en la calle, pero parecía que estaba nuevamente, que estaba dentro de la casa. Y estaba en la casa y parecía que estaba en la calle. Bueno, estaba ahí esta casa. De pronto, llegaron unos señores muy interesados en conocer esta casa. E eram uns sábios que veniam de afuera. E chegaram e descobriram uma outra porta lateral para entrar na casa. E começaram a fazer suas investigações, e a questão antropológica, a questão arqueológica, e foram fazendo um montão de investigação sobre a casa e descobrindo coisas maravilhosas sobre a casa. E a gente, com isso, quando chegava na casa, quedava encantada com todo o que estavam descobrindo esses sábios. Pero la gente ya fue dejando de entrar por la puerta que daba a la calle y fue entrando solo por la puerta de los sabios, de los que conocían y que empezaron a descubrir cosas increíbles sobre la casa. Entraban por ahí, tanto fue la costumbre de entrar por esa otra puerta, que esa puerta que daba a la calle, un día con el viento, ¡pum!, se cerró. Y la gente solo entraba a la casa por la puerta de los sabios. E como cerrou essa porta, também a casa começou a quedar mais oscura, não tinha tanta luz, pero a gente aún assim ia para escuchar os sábios hablarem sobre a casa. A história sigue, não la vou contar toda, vocês vão receber depois o livro de Carlos, pero a comparação que hace Carlos Mesters, e é uma comparação muito ubicada com a problemática em que surgiu, o tempo em que surgiu esta parábola, que foi escrito este livro. Era, nessa parábola, a casa é a Bíblia. A Bíblia era uma casa do pueblo. E o pueblo aí
encuentra muchas de sus experiencias, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia en una comunidad, es increíble cómo la gente se va identificando con las experiencias que están ahí. Pero de pronto, en ese tiempo, fueron como que estos sabios que secuestraron esta casa y dijeron por dónde tenían que entrar. Y la gente perdió ese acceso, esa intimidad, esa confianza con la casa. Así también la gente ha perdido ese acceso, esa confianza con la Biblia. Y es más, hoy día yo no sé si el principal problema son los sabios, porque aquí los sabios, como decía Carlos, era una crítica muy directa a una cierta forma como algunos académicos biblistas, ¿verdad? Leían la Biblia, que era como una forma muy separada de la vida del pueblo. Pero ahora yo diría que otras personas, otros grupos han secuestrado la Biblia. Entonces, una primera pregunta que queremos conversar y que vamos a conversar después en los grupos es esta. ¿Quiénes se han apropiado de la Biblia? ¿Verdad? En su contexto, en su país, en su comunidad, ¿quiénes son los que se sienten autorizados a hablar sobre la Biblia? ¿No? Y podríamos de ahí hacer otras preguntas también. ¿Qué interés tienen y cuál es la lectura que hacen, cuáles son los énfasis, como vamos a ver aquí más adelante, que hacen en ese momento, en esa lectura que hacen de la Biblia, ¿no? Bueno, yo me pongo loca para preguntarles, para conversar, pero yo voy a seguir aquí y después hablamos, conversamos, hacemos más conversado. Cuando surge la lectura popular de la Biblia, una de las primeras representaciones que hay de lo que es la lectura popular de la Biblia es esa mesita de 3 pies, ¿verdad? Entonces la Biblia es una luz. Siempre decimos que la luz no es para que uno quede mirando la luz, ¿verdad? Pero la luz es para iluminar, alumbrar lo que está alrededor. Entonces la palabra no es para uno estar ahí mirando, ¿verdad? En la Biblia, pero es para iluminar la realidad que está alrededor. Entonces, de esos 3 pies, uno es la Biblia, el texto, y vamos a ver que el texto es muy importante. En la lectura popular de la Biblia hace eso con que nosotras y nosotros y nosotras tengamos siempre demos esa importancia al estudio de la Biblia, del texto bíblico. No podemos solo pasar muy rápido, ¿verdad? Porque antes, algunas veces hicimos eso también, pasar muy rápido por el texto para llegar a lo que queremos decir sobre la realidad. No, aquí es importante el texto, ¿no? Y ustedes van a tener en ese seminario la oportunidad de ir viendo diferentes formas de trabajar el texto. Hoy a veces nos alcanza para por lo menos trabajar con un texto, un poquito un texto. Entonces, un pie de la mesa es la Biblia, pero la Biblia es para ser leída en comunidad, en comunidad. La comunidad es el lugar, es el regazo. Yo siempre digo que el regazo donde uno pone la Biblia es la comunidad. Y ahí la Biblia empieza a hablar, cuando está en los regazos de la comunidad. Si no, es un libro como cualquier otro libro, ¿verdad? Entonces, la comunidad es lo que da vida a la Biblia. Y es para ser leída siempre a la luz de la realidad. Entre la Biblia y la realidad está la mediación de la comunidad. Entonces, la comunidad es lo que nos va a ayudar a mediatizar ese texto de la Biblia en función de la transformación de la realidad. Porque no leemos la Biblia para estar más sabidos, más inteligentes. Bueno, hasta puede haber gente que hace para eso, pero en la lectura popular de la Biblia, la lectura, el texto es en función del compromiso social que tenemos. Muy rápidamente, algunas características, ¿verdad?, de la lectura popular de la Biblia. La lectura popular de la Biblia es una experiencia de fe, es una lectura comunitaria que hace presente la vida, la historia y la realidad. Ella busca descubrir y afirmar la presencia de Dios en la historia. Como decíamos, Dios habla hoy, Dios está hablando hoy
en la realidad. La lectura popular de la Biblia es una nueva forma de mirar e interpretar la Biblia. El objetivo principal es interpretar la vida con la ayuda de la Biblia. Y aquí podemos decir también la Biblia con la ayuda de la vida, ¿verdad? Y una de las características de esa lectura es que en ella la palabra de Dios, antes de ser leída en la Biblia, ya existía en la vida. Entonces, la vida como que precede la palabra, la Biblia, ¿verdad? Y el primer libro escrito por Dios, eso ya decía Santo Agustín, el primer libro es el libro de la vida. Y la Biblia es el segundo libro para ayudarnos a entender este primer libro. La lectura popular de la Biblia implica entonces esa participación de la vida de la comunidad. Hay un aspecto también que es celebrar la palabra. La lectura de la Biblia es también un sentir, es un consuelo, es un sentido de vida, es animar la esperanza. Es una lectura liberadora que nosotros aquí en el DEI siempre la hacemos de una forma ecuménica y ese grupo que estamos aquí es un grupo ecuménico. Y esa lectura va a fortalecer lo que es una espiritualidad liberadora también. Sobre eso vamos a estar hablando. Y la lectura popular de la Biblia, ella también, la lectura en sí ya es un compromiso social y político. Siempre decimos, ¿dónde están tus pies? Ahí está tu reflexión y tu corazón. Cuando hablamos de compromiso político, yo no sé si es necesario decirlo, pero aquí es más que un político significa, aquí político es en su sentido amplio, ¿verdad? De transformación y compromiso social. Y que a veces pasa también por partidos políticos, pero esa no es la intencionalidad aquí. Entonces, tres aspectos importantes: conocer la Biblia, leer y estudiar la Biblia. Aquí esperamos que ya para el próximo año, con más tiempo, ¿verdad? Y con más espacio también, se pueda retomar eso, porque para nosotros es muy importante el estudio del texto. Entonces, también ayudarlos y ayudarlas a ver diferentes métodos de estudiar el texto y también tener información, que para el estudio del texto necesitamos también más información sobre el texto, sobre el contexto, ¿verdad? Después, otro aspecto importante es crear comunidad. Ese punto, vamos a volver a él más adelante, pero hoy día vivimos un tiempo donde es muy necesaria la comunidad. La comunidad es el único lugar donde podemos alimentar la esperanza, no desanimar, ¿verdad? Fortalecer la amistad, llenar nuestro corazón para seguir adelante, porque vivimos un tiempo muy duro, de muchos retrocesos, de mucho individualismo. Entonces, la lectura popular de la Biblia, ella nos ayuda también a crear comunidad. Y eso también, una forma, otro aspecto importante es servir al pueblo. Y cuando decimos servir al pueblo, estamos entendiendo como que la lectura popular de la Biblia nos transforma y nos ayuda también a transformar la sociedad. Bueno, hasta aquí vamos. Más o menos bien. Voy a pasar eso para acá para por lo menos verlos un poquito. Bueno, entonces vamos ahora a ver, hacer una introducción, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando? Que ya eso es más rápido, porque ya les mencioné. ¿Por qué la lectura popular de la Biblia y el tema de la incidencia política, ¿verdad? En la relación con la sociedad? Aquí hay tres cuadros que creo que ustedes identifican, algo que sucedió en Bolivia, ¿verdad? Cuando se sacó el presidente y que a la que asume leva para la Asamblea Legislativa, leva a la Biblia y, bueno, ahí hubo todo algo muy simbólico, ¿verdad? Que fue como que la Biblia reemplazando la pala y los símbolos que están relacionados con la vida del pueblo. Aquí en Costa Rica también el presidente
¿verdad? Aquí llegando en la rampa para la Asamblea Legislativa, en su pose, llevando una Biblia, ¿no? Y parece que exagera un poquito en el tamaño de la Biblia, porque nadie anda con una Biblia de ese tamaño, sabemos los que, bueno, ahora la gente anda con la Biblia en celular, pero los que leemos la Biblia no es esas Biblias de adorno. Y aquí el famoso, ¿verdad? Que gracias a Dios ya pasamos esa página de la historia, Bolsonaro también ahí con la Biblia en la mano. Bueno, y aquí la utilización de palabras como Biblia, como vida, son palabras tan manipuladas que aquí dice, bueno, pena de muerte ya, y al mismo tiempo, sim a la vida, aborto no. Entonces, ¿qué toca hoy? Entonces, como que esas palabras, ¿verdad? La palabra vida y su relación con la Biblia también son como que palabras y discursos manipulados en función de los intereses de la gente que está, ¿verdad? De la gente que tiene la palabra y que tiene el poder en ese momento. Eso solo para eso ya hicimos al inicio, recordar la pertinencia, la importancia del tema. Entonces, ahora quiero ver con ustedes un poco este método. Pásalo para acá. No sé dónde meter eso. Ay, ay, ay. Bueno, voy a dejarlo así. De este método. Fue para dejar de compartir solo un momentito, que me parece todo tan... Hasta aquí está todo bien. Aquí hay mensajes. Vamos a ver si hay algún mensaje relacionado con eso. Bueno, aquí hay mensajes de la... Hay mensajes aquí del equipo. Bueno, ¿ok? ¿Todo bien? Iván, ¿todo bien? Ok, Patricia. Entonces vamos a seguir un poco más. Entonces aquí fue como que hablar de la importancia de eso, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es hablar de una forma de leer los textos que nos ayude a darnos cuenta de esta, tanto de la utilización que se hace de los textos bíblicos, como también por otras formas para leer los textos de manera que fortalezcan esa perspectiva liberadora de los textos, ¿no? Entonces vamos, ok, muy bien. Ustedes son unos amores. Vamos entonces a seguir un poquito más, que a mí me da mucha vergüenza de estar en esa habladera. No es que no me gusta, pero me gusta también escuchar y poder conversar, ¿verdad, Ernesto? Ernesto ahí sabe que me encanta conversar, entonces, pero aquí realmente se hace un poco difícil por el número de personas. Entonces vamos a volver allá a nuestro querido PowerPoint. Vamos a ver aquí. Ok. Lo que vamos a ver ahora es una forma de leer el texto y que lo vamos a hacer aquí estamos llamando de diferentes momentos. Nate, me explica cómo hago para cerrar eso que está aquí arriba. Bueno, aí depois tu me avisas. Bueno, pasar para acá y para allá para acá. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Sí, Cinco. perdón, ¿cerrar Ajá. qué? Esa barrita que está aquí, no hay cómo desaparecer con eso. Abajo. No, yo creo que aquí la dejo por el momento. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a hablar en la lectura del texto, ¿verdad? De la lectura popular de la Biblia, vamos a hablar de 5 momentos. Y que, aunque aquí diga momentos, como yo les decía antes, se puede hacer 5 pasos, ¿verdad? Para leer un texto. Pero no es así una receta, ¿verdad? De queque o de algo parecido, pero es como metodológicamente que nos puede ayudar. Bueno, el primer paso, y aquí también va a variar mucho de acuerdo con la comunidad en que uno está, el primer paso es leer críticamente la realidad. O sea, algo que estamos convencidos es que con los mismos ojos que leemos la realidad, leemos la Biblia. Y
algo que, una forma de pensar eso, ya viene, bueno, la lectura popular de la Biblia tiene mucho también, ha aprendido mucho y se dialoga mucho con todo el tema de la educación popular, ¿verdad? Entonces, aquí no hemos hablado un poco de esa, del origen de la lectura popular de la Biblia en términos también académicos, ¿verdad? Pero dialoga mucho con el pensamiento crítico, la educación popular. Hoy día yo les mandamos para ustedes un texto sobre la lectura popular de la Biblia y la decolonización. Entonces, hoy día también es otra referencia teórica con la cual dialoga la lectura popular de la Biblia. Pero entonces es muy importante esa lectura crítica de la realidad. Antes decíamos ver, juzgar y actuar, pero aquí la cosa ya se hace un poco más compleja, porque no es solo ver, es ver, pero a veces también se trata de visibilizar, visibilizar, porque hay aspectos de la realidad que nadie los ve, ¿verdad? Entonces, el ver ya implica una conciencia y también el ver implica desde dónde yo vengo, yo veo, y desde dónde yo veo significa también desde dónde yo vengo, ¿verdad? Para ver. Entonces, ese automatismo, ver, juzgar, no. Aquí el ver, ya hay todo un tema con relación al ver. Ver significa visibilizar algunas realidades. Escuchar lo que sale de esas realidades. Hemos hablado mucho del sentir, ¿no? Es pensar la realidad y es sentir, pensar la realidad. Es entonces problematizar la realidad. Entonces, podríamos decir que significa visibilizar, problematizar. Y ahí sí viene que no puse aquí, pero un otro paso que es tomar conciencia de esa realidad y a partir de ahí viene el proceso de transformación. Esos 4 pasos yo lo tomé también, esa otra forma, ¿verdad? De ver, de un compañero que se llama Mario Flores, que estuvo aquí por el DEI, trabajando con métodos, ¿verdad? De cómo trabajar con el pueblo, de cómo trabajar con comunidades, con movimientos. Mario hablaba un poco de eso, ¿no? Visibilizar, problematizar, tomar conciencia, ahí puede empezar el proceso de transformación. ¿Y por qué hacemos énfasis en eso? Porque hay muchas realidades que están completamente encubiertas, o muchas veces las situaciones sociales son naturalizadas. El racismo es naturalizado. La violencia hacia las mujeres es naturalizada. O sea, ahí no hay problema. Entonces, es muy difícil ver cuando no problematizamos. O solo es posible ver. Ver significa también problematizar. Entonces, aquí eso era para destacar. Ese es un primer momento de la lectura popular de la Biblia. Entonces, ver también las injusticias, las desigualdades, pero también ver las esperanzas que marcan nuestra realidad. Y hoy día hablamos mucho de la lectura popular de la Biblia con relación a temas, a grupos, a problemas específicos o a sujetos específicos. Eso ustedes van a tener durante ese seminario, ¿verdad? Desde cómo leer, cómo hacer la lectura popular de la Biblia, o sea, desde las situaciones como el racismo, como la violencia de género, como la cuestión ambiental, ¿verdad? Entonces, cómo trabajar con el problematizar y el ver tiene que ver con realidades específicas. Y aquí es muy importante esas categorías que nos ayudan a entender la realidad. Porque hay una forma de leer la realidad, como yo les decía, que es invisibilizando los conflictos, o desconociendo los conflictos, o armonizando las diferentes lecturas que se hace
de la realidad y de los conflictos. Entonces, aquí va a ser muy importante, por supuesto, no van a haber, no hay tiempo en ese momento para hablar de todo eso, pero van a tener una sesión con Bruno que les va a ayudar bastante en eso también. Y por último, déjame ver qué era lo que estaba escrito aquí. Terminando esa parte de ese primer momento, va a ser muy importante detectar cuáles son los principales desafíos para nuestra acción político-liberadora, ¿verdad? Entonces, eso sería como que un primer momento de la lectura popular de la Biblia en ese contexto nuestro actual. Después, un segundo momento, un segundo paso, es el estudio del texto. Y aquí no, ese estudio del texto en sus contextos, aquí hay diferentes métodos de estudio del texto, eso va a ser muy importante. Y cuando hacemos el estudio del texto, nosotros terminamos el estudio del texto con esas preguntas, ¿verdad? O esas inquietudes, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas que el texto evoca? ¿Cuáles son las prácticas que el texto inspira? ¿Cómo, qué es lo que ese texto quiere reforzar? Y aquí, entonces, por último, la lectura del texto sería también, estaría relacionada a que cuáles son las prácticas, aquí diríamos prácticas liberadoras que desprenden del texto. Ahora, eso ustedes van a estar trabajando también con las otras compañeras, los otros compañeros biblistas. Ahora, de ahí hay textos que realmente lo que busca reforzar son situaciones a veces de violencia, de discriminación, son situaciones de exclusión, ¿verdad? Porque dentro de la Biblia hay de todo, de todo, de todo. Entonces son prácticas justo que el texto está reforzando eso en el sentido de que no vamos a repetir eso en nuestras historias, en nuestra vida, en nuestra realidad, ¿verdad? Entonces ahí entra la complejidad también del trabajo con el texto. Y vamos a ver que en muchos textos, cuando eso viene el tercer momento, nosotros tenemos el derecho también de disentir del texto, pero eso es lo que viene ahora. Entonces, primer momento, ver la realidad, pero ya no vamos a hablar de ver, visibilizar, problematizar, tomar conciencia y buscar el proceso y comprometernos con el proceso de transformación. Segundo momento, el estudio del texto. El tercer momento, eso está muy bonito, para que voy a tirar eso para que ustedes lo puedan ver mejor. Ese tercer momento tiene que ver con la historia interpretativa del texto y discernimiento político. Recuerden, aquí estamos haciendo la lectura popular de la Biblia enfocada en lo que son los conflictos que enfrentamos, ¿verdad? En América Latina, el Caribe, en Abya-Yala, con los conflictos que enfrentamos y el leer la Biblia, hacer la lectura popular de la Biblia enfocada en los conflictos, pero buscando también ver en cómo se puede dar nuestro compromiso político, nuestra inserción política, o si queremos la transformación social, ¿verdad? Cómo a través del texto comprometernos también con la transformación social. Entonces va a ser muy importante ese tercer momento, que es la historia interpretativa del texto y el discernimiento político. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos preguntarnos, cuando leemos un texto, cuáles son las personas y grupos que han leído ese texto. Pero aquí, toda la gente lee el texto, pero de ahí hay gente que cita más esos textos, ¿verdad? Hay grupos que están interesados en reforzar esos textos. Otra pregunta, situaciones en que el texto ha sido utilizado. Yo siempre menciono algunos textos, por ejemplo, que la gente, ahora ya está un poquito diferente, pero en algunos lugares sí, otros no. Pero, por ejemplo, para los matrimonios, ¿verdad?
esos textos así bien terribles, no solo el texto, pero la interpretación que hacen del texto, ¿verdad? De algunas cartas paulinas o atribuidas a Pablo, ¿verdad? Que habla de la sumisión. Entonces, los textos también son como que encargados, ¿verdad? Escogemos el texto para determinada situación y de pronto el texto es domesticado, ele es dominado y só es utilizado con esta intencionalidad. Entonces, aquí también preguntarnos cuáles son las situaciones en que han utilizado ese texto, los intereses que han predominado en su lectura e interpretación. ¿Cuál es la utilización política que se hace de ese texto? ¿Verdad? La utilización eclesial que se hace de ese texto. Cuando el pastor o la pastora, sí, a veces pastora también, pero aquí hay pastoras tan lindas, vamos a hablar solo de los pastores. No, cuando en la iglesia se utilizan algunos textos, muchas veces o sea, todo texto tiene su dimensión política, pero también hay textos encargados de provocar en las personas que están ahí en el púlpito, desde el púlpito, también que haya la preocupación aquí de despertar algunas actitudes en los que están ahí, ¿verdad? Participando, en los feligreses. Pero aquí es ver esa utilización política eclesial que se ha hecho del texto. Y es ver, discernir, ¿verdad? Aquí no estamos siquiera viendo con actitud de juzgar, porque el texto muchas veces quiere decir mucho más de eso que nosotros hemos asignado al texto, esa lectura dominante del texto. Ya vamos terminando. Ese sería el tercer momento. El cuarto momento sería imágenes de Dios, nuevas experiencias de fe. ¿Qué nuevas imágenes y experiencias de Dios? Nuevas imágenes y experiencias de Dios que descubrimos en el diálogo entre el texto y nuestro contexto, y nuestra cultura, ¿verdad? ¿Qué nuevas imágenes son estas? Entonces, aquí en ese paso ya hay el diálogo del texto con la realidad que empezamos hablando, con el primer momento. Y eso va a ser muy importante, porque desde aquí arrancamos también con lo que serían lo que viene después, que son esas imágenes o esos símbolos que me comprometen la transformación de la realidad. Pero aquí, esas nuevas imágenes de Dios es todavía con relación al texto, ¿verdad? Y en ese momento es muy importante lo que un biblista nos mencionaba una vez, dejar el texto hablar hasta el final, no interrumpir. Y dejar el texto hablar hasta el final es posibilitar que el texto, es leer el texto dentro de su contexto y ya, entonces, después dar ese paso del diálogo con nuestro contexto y con nuestra cultura. Y el último paso, entonces, sería cómo nos reapropiamos de ese texto. ¿Cuál es el nuevo universo simbólico que sale de ese texto? Nuevos horizontes de vida, prácticas liberadoras, incidencia política que sale desde ahí. Ese quinto momento es muy importante porque también ese quinto momento nos conecta con el primer momento que vimos, que era exactamente de visibilizar y problematizar esos temas relacionados con la realidad. Entonces, ese nuevo universo simbólico, esos horizontes de vida, esas prácticas liberadoras, tiene que ver también con eso que queremos construir en comunidad, ¿verdad? Estamos en un mundo tan individualista, entonces, ¿cómo también elegir y trabajar textos que llame nuevamente a la comunidad, que llame nuevamente estamos en países tan divididos, tú llegas en Brasil, lo primero que la gente quiere saber cuando vas a abrir la boca es si eres bolsonarista o no, ¿verdad? O si estás con este bando o con el otro, ¿verdad? Y así están en la mayor parte de nuestros países. Entonces, ¿cómo leer, hacer la lectura popular de la Biblia en esos contextos de profundo conflicto y división social?
¿verdad? Y cómo evocar nuevos horizontes que nos ayudan no a decir, no, aquí no pasa nada, pero a dialogar sobre esos conflictos y a buscar nuevas formas también de convivencia, ¿no? En comunidades de convivencia social. Bueno.